le vamos a contar un poquito cuál fue nuestra experiencia, qué es lo que estuvimos haciendo. El año pasado estuvimos consultando algunas empresas, algunos grupos de investigación, también hicimos algunas encuestas digitales, no como para tener una muestra y poder dar respuestas a preguntas, sino para que nos ayude a formularnos preguntas. Y en todo caso, plantear ejes de discusión. Esta es más o menos la estructura que va a tener la presentación. Así que, bueno, voy comenzando. En un principio, bueno, ¿qué es Big Data? La definición más tradicional, ya la conocemos, es la que asocia Big Data a las 3P. Bueno, no voy a profundizar demasiado, porque la conocemos, solamente las conocen, pero volumen, velocidad y variedad. Lo de volumen, bueno, es bastante intuitivo. Lo de velocidad, una mención con esto, se hace más hincapié, por lo menos lo entendemos nosotros, más que nada al feedback, ¿no? De la información. Los de O'Reilly Radar, Hamlin creo que es, habla incluso de un feedback economy, ¿no? Y eso es interesante para, por lo menos para nosotros, para empezar a entender cómo situamos Big Data en un proceso que sea algo más que una reducción a sus características técnicas, digamos, sino poder situarlo históricamente. Con lo de variedad, bueno, es lo que se suele mencionar como datos heterogéneos o aquellos datos que no están disponibles directamente para una aplicación o para un uso, digamos, sino que pueden ser los datos no estructurados que también son conocidos. Agregan muchas veces la literatura, agrega otro tipo de B como valor o virtualidad, pero bueno, la verdad que no sé si son muy relevantes. En general está, desde nuestro punto de vista, esta definición puede caer en un reduccionismo, ¿no? Al reducir la definición de Big Data a unas características técnicas. En definitiva decimos, bueno, así estoy definiendo Big Data con un problema. Sabemos que tengo nuevo, que no lo puedo manejar de la misma manera que lo venía manejando con las técnicas que ahora conocidas. Bueno, pero ¿cómo lo situamos si yo quiero hacer política pública o me quiero parar desde un ámbito diferente, como puede ser el Estado, digamos, o la promoción de este tipo de capacidades? Bueno, entonces Big Data, o la digitalización masiva de datos, no viene sola, hay que pensarla también en un proceso histórico-comunicacional que viene vinculado a lo que es la convergencia tecnológica e Internet. Son como tres elementos que van de la mano, que van trabajando conjuntamente, lo que permite cambiar la estructura comunicacional, por ejemplo, la propagación y la operatividad. Es decir, ¿por qué también Big Data está en la agenda? ¿Por qué se vuelve tan importante? Bueno, cuando empezamos a ver en la literatura que lo que hace referencia es muchas veces el aumento de productividad, ¿no? Algo que nos interesa para los economistas es pensar, bueno, ¿por qué lo puedo incorporar en el desarrollo de Big Data? Bueno, de Big Data está hablando que aumenta la productividad, aumenta la productividad. Bien, ¿cómo se hace el proceso? ¿Cuál es ese mecanismo? Ahí es donde nos vimos en la necesidad de ir a buscar, bueno, Big Data o grandes datos está asociado a digitalización, convergencia tecnológica, más Internet. Bien, entonces se trata de que es un proceso comunicacional. Bien, las tecnologías de la información y la comunicación han marcado un hito, sobre todo a partir de los 70 más o menos, y esto ha sido un proceso que se viene dando a nivel global y social, digamos. Bueno, el tema es cómo nos apropiamos de este proceso y le podemos dar una dirección que nos interese para el desarrollo, o el desarrollo económico de la artificial. Esa digitalización, convergencia tecnológica e Internet, nos permite cambiar la estructura comunicacional, una diferente propagación, cambios en la operatividad que se traducen en cambios en la organización del trabajo, la toma de decisiones y el acceso al mercado. Ese es el mecanismo que encontramos nosotros para decir cómo llegamos con Big Data, por ejemplo, y no a un aumento de la productividad. Entenderlo de esta manera nos permite no reducir las características técnicas que se vayan modificando en la medida que el progreso tecnológico lo vaya permitiendo y no caer en un reduccionismo. Tecnologicitos,
Entonces en la literatura, cuando empezamos a ver qué es lo que había, tratar de establecer un... el arte, encontramos que hay distintas tendencias en lo que es Big Data, digamos, a nivel de cambios o no cambios, si es algo que va a transformar o no. Veíamos, por ejemplo, los optimistas, suele aparecer mucho McKinsey, es una de las más citadas, la consultora, sobre todo porque creo que es una de las pocas que propone estimaciones de aumentos de productividad en distintos sectores. Y bueno, son los optimistas que los identificamos como aquellos que ven en Big Data como un cambio radical, ¿no? Como que es a partir de acá, también Big Data nos va a traer la solución a todos los problemas que estábamos buscando, digamos. Como aquellos pesimistas que lo ven como algo que en realidad es una moda pasajera, que en realidad no va a pasar mucho más que esto, digamos. Y aquellos críticos o escépticos son los que más nos interesan, porque desde un punto de vista de un país en desarrollo, los beneficios no son automáticos, sino que estamos sujetos a lo que hayamos hecho para poder aprovecharlo. Es importante para nosotros destacar el tema de la convergencia tecnológica e Internet, porque sin infraestructura es muy difícil poder aprovechar este tipo de procesos. De hecho, en las consultas que hicimos en las a distintas empresas y grupos de investigación, eso aparece bastante, digamos. De esta manera, nuestro enfoque es poder enmarcar a Big Data como un fenómeno histórico comunicacional y de esa manera poder pensarlo no solamente como un modelo de negocio. Hay otro tema importante que va a aparecer siempre cuando se menciona la necesidad de formar cientistas de datos o que son las capacidades. Estamos presenciando con este nuevo tipo de tecnologías o este nuevo proceso comunicacional nuevas divisiones del trabajo a nivel internacional. Entonces tenemos que ver cómo nos queremos posicionar nosotros frente a ese tipo de división del trabajo. ¿En qué lugar? Y bien, como le mencionaba anteriormente, nosotros nos ubicaríamos en el tercero de los grupos en la literatura, como críticos o escépticos, en el sentido que existe un sendero evolutivo, es decir, los beneficios de Big Data no van a venir solos, sino que tenemos que hacer cosas. Es decir, ya se están haciendo, por supuesto. Pero digo, poder pensarlos y pensar críticamente este proceso creo que es fundamental para países en desarrollo. Bien, antecedentes, bueno, ya los deben conocer. Estas leyes son más conocidas en lo que son ciencias sociales. La forma de estructurar los procesos de generación, recolección y transporte de datos han venido asociados a la reducción de los costos de Internet, y ahí que vimos también la necesidad de incorporarlo en esta definición, esta conceptualización de Big Data, y el aumento de los procesamientos, del almacenamiento, procesamiento y análisis de datos también está asociado a la reducción de los costos en lo que es hardware, por ejemplo, o también se registra el análisis genómico, hay datos interesantes de esto. Entonces, también identificamos en la literatura los sectores donde más se registra o donde más vimos aplicaciones sugeridas del tema de Big Data. Por ejemplo, McKinsey, este tiene como un documento interesante en ese sentido, que los enumera y hace incluso hasta algunas estimaciones de aumento de productividad para Estados Unidos, Europa, etc. Que es en salud, administración pública, industria manufacturera, transporte, recursos naturales y medio ambiente y energía. Y eso seguramente algunas podrán también. ¿Se acuerdan? En Argentina se registra también trabajos en el agro, hemos identificado. Por ejemplo, la Fundación Savedoski está haciendo un trabajo bastante importante y muy importante, lo que es agricultura de precisión, si no me equivoco, me pueden corregir. Lo que es en salud, por lo general, todos estamos más familiarizados, hay muchos datos no estructurados, es difícil, hay problemas de privacidad que hay que discutir. La administración pública, lo que suele mencionarse, no sé si necesariamente es el caso argentino, pero podríamos revisarlo, hay mucha información digitalizada, hay que ir a buscarla y aprovecharla. De ahí la necesidad también de integrar no solo el ámbito académico, con el ámbito privado, sino también el dinamismo que le queremos dar a este tipo de procesos desde el sector público. Bueno, lo que mencionábamos de la infraestructura, esto no es concluyente, por supuesto, pero sí veíamos cuando le preguntamos a grupos de investigación o a empresas cómo percibían al país en relación a la región, y lo que en general tiene menos fama o lo que se percibe como algo
negativo es la infraestructura de almacenamiento y procesamiento y la infraestructura de comunicación. Y ahí la necesidad de no solamente pensar Big Data como un proceso aislado, digamos, como un proceso solamente de digitalización y análisis de datos. Eso por ahí son temas que están por ahí resueltos en otro tipo de países, que nosotros tendríamos que hacer prestar atención a este tipo de limitaciones que podríamos encontrar. Bien, ¿cómo pensamos nosotros incorporar Big Data a una agenda de desarrollo? Bueno, ahí dice sector. Seguramente van a decir esto no es un sector, es otra cosa, y es cierto. Pero, si me lo permiten por un momentito, puedo decir que vamos a decir que es un sector nuevo que sí tiene un carácter transversal. Ahí pretendo corregir un poco lo anterior. Big Data lo podemos aplicar a varios sectores productivos, por ejemplo. Eso lo veíamos mucho cuando consultábamos a los grupos y a las empresas, que una misma unidad productiva o académica estaba referenciando que sus proyectos se podían aplicar a distintos sectores, incluso sectores que no tenían nada que ver uno con el otro, en principio. Bien, bueno, eso habla incluso también de este proceso como algo más horizontal, transversal o de capacidades en general. Bien, habíamos mencionado que Big Data se destaca generalmente por lo que es el aumento de productividad, ¿no? O por lo menos así se lo referencia. Bueno, entonces acá es donde para nosotros se vuelve importante incluir una agenda de desarrollo. ¿Cómo pensamos el desarrollo? Bueno, como un cambio estructural. Hay unos autores mencionados que son por ahí las guías que hemos seguido, Previllis es argentino. Y el cambio estructural pensado como un aumento de productividad, pero no solo un aumento de productividad en general, sino cambios de productividad relativas entre los sectores. Es decir, es importante poder empezar a nivelar los sectores que tienen menor productividad con aquellos que tienen mayor productividad. El ejemplo que puedan tener en la cabeza de los sectores más productivos en Argentina tiene que ver con el agro, por ejemplo. Habría que acompañar al resto de los sectores a que aumenten ese nivel de productividad, porque eso cambiaría la forma de acceder a los mercados, es decir, los volvería más competitivos en ese sentido. Y los nuevos perfiles de especialización. Esto tiene que ver con lo que habíamos mencionado de cómo nos vamos a insertar o cómo pretendemos insertarnos a nivel internacional a partir de este tipo de nuevas capacidades. Bien, esto está asociado a un nivel de rentabilidad que tiene que ser suficientemente interesante para que existan firmas y que existan más firmas que quieran competir. Y por el otro lado, hacia la derecha, que queda solo y un poco desbalanceado, está lo que tiene que ver con la demanda y los cambios en y desde la demanda, que ahora lo vamos a mencionar. Es decir, es un proceso que tiene que ir coevolucionando, es decir, por un lado desde el lado de la oferta, desde el aumento de productividad, y por otro lado desde la demanda, es decir, cómo voy incorporando estos nuevos procesos al uso diario, al uso local, cómo los integro con el resto de los sectores. Bien, esto es muy por arriba. ¿Cómo estamos, cuando estamos pensando en nuevos sectores y en nuevas formas de nuevos senderos de especialización? Desde el lado de la demanda, lo que necesitamos es empezar a incorporar este tipo de capacidades y de uso. Es decir, existe una capacidad en la demanda, es decir, un conocimiento que debe haber sobre este nuevo tipo de procesos y productos, si no, no los uso. Es decir, tengo que en la gradualidad, en los nuevos productos y servicios que estén vinculados a nuevos procesos tecnológicos, se tienen que ir incorporando a nivel social como para que exista una demanda de esto, que esta demanda se vuelva cada vez más complejo y le empiece a exigir al sector productivo desde otro lugar. Eso después lo mostraremos también, que era algo que nos destacaban las empresas. A nivel local observan, y eso pasa en general en las empresas TIC, que encuentran en la demanda un nivel de complejidad medio abajo, digamos, la demanda local. Y vamos a ver también que están muy orientadas a lo que es el sector externo, y vale la discusión si siempre es bueno o que eso sea así, digamos. Lo que queremos decir con esto es que necesitamos también tener capacidades locales, no solo desde los sectores productivos, sino también desde la demanda, desde la sociedad en general. Y ahí vamos a poner el rol del Estado también. Por lo tanto, cuando hablamos de un aumento de productividad, lo que nosotros asociamos, o los términos que utilizamos, es el learning by doing, es el aprender haciendo, y desde el lado de la demanda es el aprender usando.
estos dos procesos consideramos que deben ir de la mano y deberían ir coevolucionando. Por lo tanto, nuestros ejes de trabajo son que existe una dimensión mínima de mercado y de rentabilidad, esto para que se desarrollen firmas, y el rol del Estado en la compra de productos y servicios. Y esto no es pensando el Estado como un coto de casa, sino pensando el Estado como un dinamizador. Por el rol que tiene a nivel social y en esto mismo que mencionábamos de la necesidad de ir incorporando estos nuevos procesos. ¿Por qué el Estado tendría un rol importante? Al incorporarse a estos procesos o lo de proyectos de Big Data, por ejemplo, una dimensión de ese mercado, que hoy es chico a nivel local, o sea, echamos que es chico. Reduciría la incertidumbre. ¿Incertidumbre con qué? La incertidumbre asociada a estos nuevos procesos y que me cuesta incorporarlos a mis hábitos, o que a una empresa le cuesta incorporar procesos o análisis de grandes datos porque no entiende o porque desconoce cuáles son los beneficios que podría tener, por ejemplo. Porque es difícil incluso mostrar el retorno de esa inversión. Digamos, bueno, esos procesos se tendrían que ir mejorando, purificando a la medida que más se usen, que se incorporen, que no haya temores. Bueno, ese tipo de incertidumbre se podría ir desde el Estado incluso. Eso tracciona a las empresas en el learning by doing que dijimos, y en el uso al lado de la demanda. Y bueno, el aumento de la eficiencia de la firma siempre está vinculado a este nivel de exigencia y de aumento de aprender haciendo. Por otro lado, lo que es adaptación de investigación nos resulta interesante e importante porque ya que se están haciendo en el ámbito académico, es importante poder integrarlas al mercado en este sentido, digamos. Sobre todo Big Data que está muy orientado al sector privado. Y evitar de esta manera también la transferencia de bajo costo de conocimiento a terceros países. Esto, de vuelta, estar orientado hacia afuera no necesariamente es bueno o malo, hay que ver cómo me estoy conectando hacia afuera. Digamos, tanto a nivel de empresas como a niveles de grupos de investigación. Digamos, de ahí la necesidad de que estos conocimientos que se estén generando sean capitalizados localmente y no en otras regiones. Digamos, una estrategia de desarrollo puede implicar la creación de riqueza, pero también implica también una estrategia de apropiación de esa riqueza. Si yo estoy haciendo una transferencia de conocimientos a bajo costo, la verdad que no estaría dirigiendo los recursos en una forma no tan eficiente. Bien, por lo tanto, la segunda parte, lo que queremos destacar. Hicimos un estudio exploratorio, como les mencioné, que fue entrevistas y encuestas. Nada concluyente, lo que nos permita formular preguntas que podemos discutir y que se pueden incluso descartar. Le vamos a contar un poco cómo fue la metodología que utilizamos, las demandas que existen en el sector público, que digamos muy general, las características de la demanda local o cómo se percibe esta demanda local, como habíamos mencionado, y la necesidad de articular los grupos de investigación y empresas, y también el rol coordinador del Estado en este sentido. Como metodología, bueno, no teníamos un patrón obviamente de lo que es una empresa de Big Data, incluso estamos discutiendo si vale la pena buscar empresas de Big Data, digamos. La verdad que hoy por ahí ya pierde un poco de sentido, digamos, el mismo trabajo nos llevó a eso, pero sí nos permitió hablar con gente que estaba en el tema y tener una idea más acabada de lo que está sucediendo, digamos, o por lo menos formular algunas preguntas. Entonces nos ayudó mucho la Dirección Nacional de Información Científica del Ministerio para formular lo que fue el relevamiento, trabajar con las empresas que se encontraban en el padrón TIC, nos ayudó la Fundación Sadowski para identificarlo, si fuimos a buscar a los expertos para que nos ayuden a identificarlo. Y después, bueno, también muchas veces nos ayudaron, no solo para hacer las encuestas, el relevamiento, sino también para que nos respondan, porque no es tan fácil. Hubo preguntas abiertas y cerradas, y tuvimos, como verán, un panel de 15 grupos de investigación y 18 empresas. No es mucho, pero sí nos dio información valiosa de acuerdo a nuestro punto de vista. Bien, ¿por qué lo incluimos en una agenda de desarrollo o queremos incluir Big Data en una agenda de desarrollo? Bueno,
por el aumento de productividad puntualmente. Ahora, una cosa a tener en cuenta, un aumento de productividad no solamente es bueno, necesariamente bueno, así como utilizar palabras tan vacías en este caso. Hay que tener en cuenta que un aumento de productividad significa también destrucción de puestos de trabajo. Creación de nuevos, destrucción de otros. Eso es importante tenerlo en cuenta y ahí es donde es importante también la función institucional del Estado, a veces para acelerar algunos procesos, a veces para frenarlos, o por lo menos ayudar a reacomodar todos esos recursos que están dejándonos. Cuando hablamos de productividad, en términos muy sencillos, lo que estamos diciendo es hacer más con menos. Así que más con menos, desde un punto de vista empresarial, puede verse solamente como costos, pero cuando hablamos de trabajo, hay personas que están quedando fuera del mercado de trabajo. Entonces, tiene que haber también una estrategia de relocalización de ese tipo de cosas. Y con el aumento productivo es lo que nos referimos a lo que es el learning by doing. Por un lado, habíamos mencionado hoy lo que es la evolución de la oferta y la demanda, los nuevos sectores y los espacios de producto. Bueno, el principal obstáculo es la dificultad para incorporar estos nuevos productos. Y ahí la necesidad de empezar a usarlos y que las mejoras, las innovaciones, los procesos sean graduales, digamos, y que se puedan dar dentro de un espacio de continuidad, para que los saltos no me representen un riesgo a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, incorporar el análisis de grandes datos a nivel empresarial. Es lo que vamos a denominar como el Learning by Using, y es lo que vemos como una necesidad de integrar. Entonces, los ejes de discusión es, bien, si Big Data me aumenta la productividad, necesito integrarlo al entramado productivo local. Esa sería como una de las principales funciones que podrían tener lo que sería Big Data en Argentina. Me estoy refiriendo a la industria manufacturera, salud, digamos, el ámbito público. Bien. Para reducir los diferenciales de productividad que mencionamos entre distintos sectores. A nivel de capacidades de demanda local, bueno, también, una vez más, preguntarnos. Yo tengo un sector que puedo decir orienta la mitad de su facturación hacia el exterior. ¿Eso es bueno? En principio parecería que sí, pero no necesariamente. Hay que ver cómo se está orientando hacia el exterior. Yo puedo estar vendiendo granos de soja y eso puede llegar a ser positivo, digamos, desde un punto de vista de la balanza comercial. Sería mejor si puedo agregarle valor y puedo insertar otro tipo de productos a nivel internacional, que no depende tanto, por ejemplo, del ingreso de los países centrales o consumidores de soja. Esto es diferente, pero quisiera saber si estoy colocando en ese mercado externo códigos culturales, por ejemplo, o estoy imponiendo algún tipo de nuevo producto, o simplemente estoy haciendo facturación, no simplemente, pero estoy haciendo facturación de hora hombre. En ese sentido, quiero saber cómo es que estoy insertándome en ese mercado, es decir, como una ventaja comparativa o como una ventaja competitiva. Bien, otra cuestión que siempre aparece es, hacen falta cientistas de datos, hay que formar trabajadores en esta área. Bueno, ¿quién debe formarlos? ¿O quién debe hacerse cargo de la formación? Bien, esa es otra discusión. Es un sector muy orientado al sector privado, es una actividad muy orientada al sector privado. ¿Cuál debería ser la oferta académica para abastecer o para formar a esos trabajadores? Digo, eso puede estar sujeto a discusión. Tal vez la formación debe ser en capacidades en general, nada demasiado específico. Bien, y finalmente integrar lo que es grupos de investigación, empresas y Estado. Acá lo que habíamos visto, que por ejemplo, esto puede, nuevamente, claro, esto no es concluyente, no pretende ser concluyente, pero veíamos que la participación de las instituciones gubernamentales, o del Estado en general, era bastante menor a la hora de mandar proyectos de Big Data. Y la percepción, entonces ahí tenemos un lugar para empezar a incorporar al sector público como un dinamizador. Un dinamizador, en este sentido, coordinando el trabajo incluso con el sector académico. Gran parte de la facturación se va al exterior, eso puede llegar a ser bueno, nuevamente, dependiendo cómo me estoy insertando a nivel internacional. Y los incentivos que haya incluso a nivel local para poder repatriar divisas también, es importante. A nivel de complejidad, la percepción de la complejidad es que es media o baja. Hay
es donde mencionábamos, a partir de acá surge la inquietud, bueno, debemos mejorar las capacidades de la demanda. ¿Qué es lo que más se reclama en general, en términos muy generales, al sector público? Bueno, una participación desde lo tradicional. Incentivos y financiamientos, oferta académica, fueron por los más destacados. Los proyectos, desarrollo de proyectos estuvo también muy cerca de estas tres que mencionamos, pero creo que para nosotros podría llegar a ser más importante incluso que las otras dos. Más allá de que el financiamiento siempre es importante y existe una necesidad en ese sentido, el crédito argentino no es tan profundo para empresas, sobre todo las empresas más pequeñas. Bien, y después lo que veíamos como las diferencias entre cómo estaban orientados los distintos proyectos. Veíamos entonces lógicamente banca y seguros corre más por el carril privado a la hora de orientar los proyectos, y a nivel local, por lo menos los grupos de investigación que habíamos estado analizando, le dan una mayor prioridad a lo que es agro. Agro en un sentido muy amplio estamos hablando, agropecuario y agroindustria. De ahí la necesidad de empezar a articular ese tipo de procesos. Bien. Bueno, muchas veces vimos que también las empresas y los grupos se conocen, pero cuesta mucho establecer una relación por distintas cuestiones, por problemas burocráticos, por desconfianza. Es más fácil que una empresa se relacione con un grupo de investigación que se relacione con otra empresa. Esto puede resultar evidente, pero a veces se puede pensar en una competencia cooperativa, además. Bien. Y finalmente poder encontrar un eje de trabajo conjunto. Es importante, sobre todo en este tipo de áreas, poder vincular las empresas con el trabajo académico. Es necesario, desde nuestro punto de vista, como una estrategia de apropiación de los recursos que se estén aplicando del sector público y del sector privado para dinamizar lo que sería la estructura productiva argentina o regional, pero tiene que haber una estrategia de apropiación de los recursos, y creo que eso sería importante, vincular el trabajo de grupos de investigación con las empresas y el Estado. Alternativas que planteamos, por lo tanto, discusiones a veces y creación de capacidades como objetivo de política pública, una dimensión mínima de mercados entre instituciones e infraestructura, esto es lo que habíamos mencionado, como a nivel de comunicaciones, también a nivel institucional como mercado de crédito o instituciones orientadas hacia el crédito, las firmas que lo necesiten, pero también un volumen de mercado mínimo para asegurar los niveles de rentabilidad que necesita una firma. Y en este sentido es donde pensamos que el Estado tiene margen para activar, coordinando lo que sean las actividades orientadas al learning by using, al learning by doing, a la toma de decisiones, e integrando los esfuerzos que tal vez estén funcionando no tan articulados. Lo de toma de decisiones, eso a nosotros importa, ya que los tiempos de justamente para la toma de decisiones se van reduciendo en esto que se mencionó como lógica de economy. Por lo tanto, es importante conocer cómo se están armando los procesos para obtener la información y obtener la conclusión. Bien, esto ha sido